apto para todo público. Arrancamos el espacio Las Guarmis del Barrio. Nos interesa saber lo que ocurre en tu comunidad y narrar esas historias. Las Guarmis del Barrio, donde todos nos juntamos, hablamos, te contamos las necesidades y las iniciativas que ocurren en tu sector. Sofía Montoya son las Guarmis del Barrio. Las Guarmis del Barrio les acompañan esta mañana. Buenos días, ¿cómo están, señoras, señores, niños y niñas, quienes nos escuchan a través de Radio Pichincha? Son las 9:06. Como siempre es un gusto acompañarles y recordarles que pueden estar en contacto con nosotros a través del 3240-040, 3240-050, a través de nuestro número celular que también está a su disposición esta mañana. Les doy el número para que lo guarden, para que lo tengan en su celular siempre grabado y en el momento adecuado nos envíen un mensaje también contándonos qué pasa en su barrio, en su comunidad. 098-063-7663. Lo repito, 098-063-7663. Lo doy de varias formas porque no sé si les pasa a ustedes que cuando le alteran el orden o más bien cuando le alteran la forma de contarle un número telefónico se pierde y en su cabeza empiezan a aparecer fórmulas químicas o algo así. 9:08. Bueno, contarles ahora mismo que hay información de un siniestro de tránsito en la autopista General Rumiñahui en el sector del Trébol. Esto aproximadamente hace una hora. La MT Quito pues procedió a cerrar el carril en sentido Quito, Valle de los Chillos y el contraflujo en el sector Alma Lojana mientras se retira el vehículo y precisamente están en esa tarea con una grúa colaborando en el retiro de este vehículo, de este bus que se quedó en el sector del Trébol, así es que tengan muchísima precaución en este sentido. También la prefectura de Pichincha informa, las vías Aloa, Unión del Toachi, Mitad del Mundo, Río Blanco, Calacalí se encuentran habilitadas. Se recomienda a los usuarios viajar en horas de la mañana debido a la época invernal que no nos quiere abandonar y el sol pues está como que viene y se va, no mismo quiere llegar a nosotros. Esa es la información en cuanto a temas viales. De ahí también mencionar que la prefectura está efectuando trabajos y también es importante considerar esto en otra zona. A fin de mejorar la movilidad y garantizar la seguridad de la comunidad, se continúa con los trabajos de bacheo en la avenida Simón Bolívar, en el tramo que comprende desde el Cantón Mejía hasta la curva de Santa Rosa. Estos trabajos se están efectuando desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, hasta el día viernes 3 de junio. Muchísima precaución en este sector en la provincia de Pichincha. ¿Qué más ha hecho la prefectura de Pichincha durante estos días? Ayer, con motivo del Día del Niño, del Día de la Niña, estuvieron entregando material que es necesario para la recreación en espacios que sean comunitarios, ¿no? Para el desarrollo de los niños y de las niñas. Se entregaron juegos infantiles a la escuela Lucía Santos Arosemena del barrio Coyacoto de la parroquia Poengasí. Muy felices los niños y las niñas. Realmente estas son cosas pequeñas que cambian el entorno, que cambian la posibilidad del desarrollo de los niños y de las niñas. Esas algunas novedades. Y lo otro es lo que nos viene pasando ya en el país y que realmente nos tiene muy preocupados. La crisis en el sistema de salud público. El día de ayer hubo un plantón de parte de profesionales de la salud, estaban médicos, estaban enfermeras, me imagino que pacientes también, reclamando la situación crítica del hospital Enrique Garcés. Y le pedían a la ministra de Salud, al presidente Lasso, medicinas, insumos, que el personal médico también esté habilitado y sea bien tratado para brindar una buena atención. Han tenido, y esto lo dijeron el día de ayer, que operar sin luces, con una linterna, con la luz del celular incluso,
y estas cosas no pueden suceder en nuestro país en pleno 2022. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? Y a propósito de eso, hoy también tendremos un enlace con nuestro compañero Edison Paucar, porque el día de ayer nos hicieron una invitación los jóvenes contra el cáncer, que junto a otras instituciones que defienden a los niños, niñas, adolescentes, a los pacientes de enfermedades catastróficas, están diciendo no más, no se puede más con el tema de la falta de medicamentos. Hoy una noticia que también nos conmueve, nos dicen que son alrededor de 60 niños y niñas con cáncer que han fallecido por falta de tratamiento, específicamente por falta de tratamiento, que se respete la vida de los pacientes, que las sentencias de acción de protección se cumplan, las acciones de protección que han sido ganadas por los pacientes. Esto es lo que exigen, y más adelante estaremos precisamente enlazados con nuestro compañero Edison Paucar para conocer los detalles de pues esta convocatoria que ha hecho la Alianza Nacional por la Salud de los Pacientes con Cáncer. Me dice el Carlitos que está nuestro invitado listo. Sí, le vamos a dar paso ahora y más adelante estaremos con Edison Paucar. Así es que aquí en Radio Pichincha, tu voz cuenta. Tu voz cuenta. 9 de la mañana con 11 minutos. Qué gusto saludar a nuestro primer invitado del día de hoy. Gracias por acompañarnos a través de la vía telemática, a través del Zoom. Ya está conectado y con buena señal Fernando Arroyo, director de Terra Animal. Esta semana pues hemos tratado de tocar estos temas que tienen que ver con el maltrato animal, un poco por lo que ocurrió también el fin de semana con este perrito que fue atropellado, Sibu, que les habíamos contado ya detalles de cómo estaba su salud. Se le iba a hacer una resonancia magnética, se está determinando la necesidad todavía de apoyo para poder ayudarlo a que vuelva a caminar, tomando en cuenta que era un perrito ya de 17 años, pero esto nos hace pensar en qué pasa en realidad en la provincia de Pichincha, qué pasa en Quito con el tema del maltrato animal, no solamente a los perritos, a los gatitos, sino también a otros animales. Así es que el director de Terra Animal, Fernando Arroyo, está con nosotros en esta mañana, precisamente para abordar este tema. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Sofía, y a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Pichincha. Es un gusto para nosotros poder compartir en este espacio para hablar de este tema que sin duda es sumamente importante, y es el tema de la violencia, en este caso la violencia hacia los animales. Sí, yo digo que esta violencia hacia los animales y lo que ocurrió con el perrito en el sector de Quitumbe, de alguna forma evidencia también una violencia estructural en el país, que nos atraviesa en todas las actividades, como si fuera nuestra forma de relacionarnos, y esto debería preocuparnos muchísimo, porque no es solamente lo que ya es bastante grave, la violencia contra los animales, sino también la violencia entre nosotros, la violencia, como lo repito, como forma de relacionarnos. ¿Qué piensa usted, Fernando? Tal cual, Sofía, y eso es exactamente el tratamiento que deben tener este tipo de casos. Hace bastantes años, criminólogos del mundo, psicólogos, antropólogos, inclusive sociólogos, han venido estudiando el tema de la violencia relacionada, dirigida hacia los animales. Y como consecuencia de eso nos damos cuenta de algo que es además lógico, que tal vez no necesita demasiada interpretación científica, y es que la persona que puede ser violenta, que puede ser cruel con un ser que es vulnerable, con un ser que en este caso, como el animal, no solamente que es más pequeño en tamaño, no solamente que está, que no puede tal vez defenderse por sí mismo o reclamar además justicia por sí mismo, estos seres vulnerables, cuando los seres humanos atacan y violentan a estos animales, son muy proclives, por supuesto, a que esa violencia escale hacia otros seres humanos, porque quien puede hacer daño a un ser que necesita cuidado, que merece por su vulnerabilidad mayor grado de consideración, si es que ni siquiera se respeta eso, por supuesto que se puede escalar a niveles mayores. Por tanto, muchas veces escuchamos que las personas dicen, no, es que si las personas no podemos entre nosotros llevarnos bien, peor con los animales, más bien es al revés. Si nosotros pudiésemos ser lo suficientemente compasivos, empáticos con el dolor y los deseos de los animales, mucho más lo seríamos con nuestra sociedad humana. De ahí la importancia de trabajar en uno de los puntales fundamentales,
la violencia contra los animales. Hablábamos de que en el caso de este perrito, el maltrato animal que recibió podría ser sancionado con hasta 10 remuneraciones básicas unificadas a través de un proceso administrativo que lo llevaría a cargo la Agencia Metropolitana de Control, pero también hay esta vía judicial para poder perseguir un delito precisamente pues por maltrato animal que podría tener una pena de 6 meses a 3 años. Pero más allá de esto, ¿cuál debería ser la respuesta con esas personas que están demostrando síntomas de esta violencia? ¿Ahí sería necesario el abordaje psicológico con estas personas? En realidad es un tema estructural, Sofía, como usted lo planteó al inicio. Y por ser estructural, en realidad comienza y parte de una sensibilización y una educación desde el hogar, desde el núcleo familiar y desde los niños muy pequeños, que además, dicho sea de paso, y creo que muchos hemos tenido la oportunidad de ver la interacción que hay entre niños y animales, una interacción muy pura, una interacción muy sana. Los niños de su curiosidad no maltratan, no se lanzan a maltratar a los animales y, bueno, en ocasiones por su corta edad, es menester y es obligación de los adultos también llevarles hacia y corregirles, ¿no?, respecto al trato hacia los animales. Pero en realidad normalmente es una relación muy pura, como digo yo. Pienso que en el transcurso de que los niños crecen, pues la sociedad también les comienza a imponer ciertos temas. El fundamental, que los animales son simplemente objetos que están a servicio o a disposición de los seres humanos. Como un sentido de superioridad, ¿no? Exactamente, una situación que es absolutamente contraria a nuestra propia naturaleza, porque no estamos sobre nada en la naturaleza, sino que somos parte de ella y nos debemos también en nuestras capacidades que tenemos como seres racionales, pues evidentemente de cuidarla. Entonces, es fundamental una impartición y una formación desde el hogar, pero también en las escuelas, sobre bienestar animal, derechos de los animales, para que desde muy pequeños reconozcamos en ese otro animal, porque nosotros también somos animales, en ese otro animal no humano, empatía, consideración y respeto. Por supuesto, cuando ya hay casos como estos, que lastimosamente con toda la saña, con toda la mala intención, las personas realizan una acción para dañar al animal, para matar al animal, ahí tenemos un problema posiblemente hasta psicopático. Eso, bueno, lo demuestran los especialistas, pero evidentemente hay que hacer un trabajo de sensibilización con esas personas y de mucho control, porque también lastimosamente quien ya ha maltratado a un animal anteriormente es muy proclive de volver a hacerlo. Así que nuestro sistema, no solo punitivo, pero sino nuestro sistema también reflexivo al respecto, tiene que hacerse cargo de estas personas porque son potenciales maltratantes humanos también. Por el momento estaremos esperando la acción de la Agencia Metropolitana de Control. Ya lo notificaron y esta persona tenía 10 días que están contando ya para responder. También en su defensa, ¿cuál fue la motivación de su accionar? O bueno, me imagino que tendrá alguna justificación, al menos para evitarse la multa de este proceso administrativo. Pero las imágenes están ahí y nos ha dolido mucho ver lo que ocurrió con este perrito, con Sibu, que está ahora mismo en estas vías de recuperación. Ayer la Unidad de Bienestar Animal sacó un comunicado promoviendo una campaña en contra del abandono de los animales de compañía, una infracción grave, dice, según el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, título 6 del Bienestar Animal, y que también es sancionada con 10 salarios básicos unificados. Esto porque ayer era el Día del Niño y hay muchos papás que dicen, es un regalo el perrito, y vienen y se lo dan sin ningún proceso previo, además los compran muchas veces, ni siquiera los adoptan, y la campaña va en el sentido de no soy juguete, ¿no? Porque son fechas especiales para los niños, pero no significa que se les deba regalar un ser viviente, así como así, si no pueden cuidarlo, ¿no? Hay que tener presente que se necesitará tiempo, presupuesto, un lugar físico, y la gente como que piensa que los perritos van a ser chiquitos toda la vida, ¿no? Y cuando empiezan a crecer ya les estorban. Sí, correcto. Y tienes toda la razón. Es necesario que haya primero una discusión interna en la familia para saber que nos vamos a hacer cargo de un ser vivo, que va a ser además otro miembro de nuestra familia, porque va a estar
bajo nuestra responsabilidad. Y me refiero a estas familias interespecie que se las conoce ahora, donde ese ser que comparte con nosotros es eso, pasa a ser parte de nuestra responsabilidad. No somos dueños de ellos porque no son objetos, somos sus tutores, somos sus custodios y somos sus responsables. Y yo quisiera trascender también de especie, más allá de los perros y gatos que se regalan. Lastimosamente también seguimos regalando hámsters, pollitos de colores, otro tipo de animales, lagartijas, etcétera, que ahora lastimosamente están en el mercado. Y en realidad, no todas esas especies, por supuesto, deberían estar en un hogar. Y hay que recalcar, las especies silvestres no solo que no son juguetes, sino que no son animales de compañía, no son mascotas, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay regulación también al respecto, y yo creo que lo fundamental es la conciencia ciudadana. Si me he de hacer cargo de un animal de compañía como perro y gato y no otras especies, a ellos entonces debo planificar todo lo que se requiere para darles una buena vida, una buena salud. Claro, porque son 15, 20 años que quizá uno de estos animalitos podrían acompañarnos, y hay que tener en cuenta que es como un hijo, ¿no? Definitivamente hay personas que uno logra ver que sí tienen ese amor, esa empatía con los animalitos, pero otros que los tratan como que fueran cualquier cosa y que cuando ya los estorban los van a dejar en algún lugar. Fernando, quiero un momento detenerte porque hay una información de último momento que creo que es importante darla a conocer. Se ha activado la alerta Emilia en el país, está en la página de la Policía Nacional. Se activó la alerta Emilia tras la desaparición del niño Santiago José Jiménez Velázquez, de 7 años de edad, este 1 de junio de 2022 en el sector Sauces, Guayaquil. Esta información debe circular a nivel nacional, a nivel de todo el país, porque quienes puedan haberse llevado a este niño pueden haberlo trasladado ya a distintos lugares del país. Este niño, su nombre es Jiménez Velázquez Santiago José, tiene 7 años, la estatura 110 centímetros, 1,10 m, el color de ojos cafés, color de piel blanco, color de cabello negro, señas particulares nos dicen llevaba una camiseta de color azul, pantalón color negro, zapatos color azul, no tiene ninguna discapacidad, desapareció el día de ayer alrededor de las 14 horas en Guayaquil, en Sauces 9. Así es que bueno, a circular esta alerta Emilia y a estar muy pendientes, porque se supone que esta alerta debe ayudar a que todas las instituciones puedan unirse en la búsqueda de este menor de 7 años de edad. 9:22 minutos, 9:22, estamos conversando con Fernando Arroyo de Terra Animal. Fernando, ustedes también trabajan pensando en otros aspectos, ¿no?, que a veces son invisibilizados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cría de animales para suplir las necesidades alimentarias de la población. ¿Puedes contarnos un poco más de esto? Claro, con todo gusto. Bueno, partimos del hecho de que todos los animales sienten, no solamente nuestros perros y gatos, a pesar de que son la especie que está más próxima a nosotros, otros mamíferos, aves, reptiles, son susceptibles de sentir, igual que nosotros, frío, miedo, hambre, calor, regocijo, alegría y también sufrimiento, ¿no? O sea, también tiene esta capacidad de sufrir. Desde ese punto de vista, nosotros llamamos a una reflexión a través de diferentes actividades, campañas comunicacionales, publicaciones que hacemos en redes sociales y actividades también de calle, junto además con numerosos grupos de protección del país. Y no solamente grupos de protección, sino sin duda ciudadanía que está un poco consternada respecto a los sistemas que estamos usando actualmente y que se vienen usando varias décadas para la producción de alimentos. De manera muy particular, nuestra organización considera de que estamos en plena capacidad y en plena tecnología para eliminar a los animales de todo nuestro consumo, no solamente alimenticio, sino vestimenta, diversión, etcétera. Pero mientras tanto, reconocemos de que existe un sistema de millones de animales que son destinados al consumo de los humanos, que generan proteína animal para el humano, o más bien dicho, se les roba su proteína animal para que sea parte de nuestra dieta, pero la mínima consideración, la mínima que deberíamos tener para esos animales es garantizarles un mínimo estándar de bienestar en su crianza y en su faenamiento, porque concretamente lo que está pasando es que son millones de animales que viven enjaulados, gallinas, tanto para
para huevos, como para también carne, cerdas que están obligadas a parir enjauladas y paren lechones a cada rato, vacas también que son privadas de sus comportamientos naturales, apenas tienen sus hijos, estos son apartados de ellas y la generación y la producción de leche que debería estar destinada a los terneros termina siendo destinada a los seres humanos. Entonces, esta realmente situación sistémica y estructural debe ser absolutamente cuestionada. Los animales sufren demasiado en estos procesos de producción para el ser humano y la mínima consideración que deberíamos tener para ellos, ya que ofrendan su vida de manera involuntaria para alimentarnos o para darnos vestimenta, sería que se cumplan estándares de bienestar. Y eso es lo que estamos promocionando a nivel legislativo, a nivel de conciencia ciudadana, para que se opte por el consumo de animales que no han vivido enjaulados de manera permanente, como son las gallinas ponedoras de huevas, como son las cerdas de reproducción, como son las vacas, y que optemos por otros tipos de consumo de alimentos y otros tipos de sus defectos si provienen de origen animal, mucho más consciente, como son las granjas orgánicas, las granjas de libre pastoreo, lugares donde los animales tienen mínimas capacidades de interacción, como son socializar con otros de su especie, picotear, abrir sus alas, poder caminar, ¿no? Que son comportamientos básicos. Seamos Pero Fernando, con estos animales. Ahí perdóname que te diga, si es que no hay que aterrizar en la realidad y no sienten que es una batalla perdida. No, en absoluto, en absoluto. Y no solo lo sentimos nosotros, lo sienten millones de personas alrededor del mundo que están realizando estos cambios, tanto de sus dietas, optando por dietas vegetarianas, como también, como yo repito, cosméticos, vestimenta que ya no experimentan en animales y que cumple con mínimos estándares. No es una batalla perdida. Si estuviera perdida, estuviéramos también nosotros dejando que la violencia crezca. Esta es una violencia sistemática y es una violencia estructural. El sistema de producción con confinamiento y de explotación bajo esas condiciones es un sistema perverso en realidad. Pero te lo digo porque no veo los mecanismos legales, cómo puedan ustedes gestionarlos y el apoyo que puedan tener, porque el sistema está así, establecido para favorecer a las grandes industrias. Pues eso es lo que hay que cuestionar, y por eso hay que colocar además toda la argumentación científica que tenemos a disposición. Estamos en el 2022, llevamos 70 años posiblemente estudiando los impactos ambientales de la cría de animales. Hay libros muy importantes del año 64, Máquinas de Animales, fue uno de los primeros libros que cuestionó el sistema de producción postguerra. Y lo hemos, lastimosamente, la industria, claro, se ha ido beneficiando y lucrando de los animales, pero estamos en pleno momento de cuestionarlo y hay suficiente cantidad de información científica para demostrar, primero, que una dieta vegetariana es factible para el ser humano, eminentemente vegetariana, que no existe la necesidad de seguir realizando experimentos desde hace 50 años para hacer cosméticos y que en realidad, o sea, somos capaces del cambio, ¿no? Los seres humanos tenemos enormes inventivas, hay gente que ya está pensando en irse a Marte. ¿Cómo es posible que no pensemos en que nuestros sistemas alimentarios, que tienen, dicho sea de paso, un enorme impacto ambiental, en el uso, en la generación de gases de efecto invernadero, en la depredación, el aumento de la frontera agrícola y sobre todo agropecuaria, es una de las grandes responsables de la deforestación? Todos esos son problemas actuales y empiezan en nuestra cuchara. Así es, nuevamente todo empieza donde termina, en el consumo. ¿Cómo cambiamos ese consumo? ¿Cómo buscamos productos y cómo nos enteramos dónde venden estos productos y que sean asequibles a la economía familiar? Sí, sin duda. En realidad estamos también en una situación de mercado. Nosotros no evitamos eso ni no es que lo obviamos. Estamos en un mercado que tiene autorregulaciones, pero que también tiene regulaciones externas. Sin duda, el papel, el Estado, a través de sus diferentes niveles de gobiernos, tiene que ser encauzar en que el consumo tenga el menor impacto ambiental y evidentemente se genere la menor cantidad de violencia. A nivel de eso tenemos la capacidad de discutir y de realizar propuestas desde los pequeños emprendimientos que necesitan este apoyo, emprendimientos de personas que están sacando alimentación orgánica de alto valor como quinoa, como amaranto. A través, por ejemplo, de los gobiernos provinciales hay los estímulos y que se pueden encauzar para que sean sin duda orientados hacia estos tipos de consumo y que sean accesibles al público. Sí, ¿cómo? A través del
desde los fomentos, a través de las subvenciones, a través de los impulsos económicos, que no solo deben estar destinados para las grandes industrias. Hay industrias que piden préstamos por millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco de Fomento, pero los pequeños productores, ¿dónde quedan? Y esas son las personas que en realidad van a garantizar la soberanía alimentaria, porque son esos pequeños productores disgregados a través de todo el territorio que nos permiten acceder fácilmente a los productos. No tenemos que esperar que viajen cientos de kilómetros de costa a sierra o de sierra a costa ciertos productos muy específicos que forman parte muy pequeña de nuestra dieta. Que ya se vuelven ya un tema de moda, porque bueno, yo recuerdo mi infancia y nosotros comíamos carne una vez a la semana y esto era mucho, lo mismo el pollo y demás, es decir, pero hoy en día la dieta casi que incluye pollo, carne todos los días, absolutamente todos los días, en la mañana y en la noche. Entonces eso también me imagino que obligado al mercado, o ha sido promocionado por el mercado para que seamos estos consumidores voraces que estemos destruyendo también nuestra casa grande. Y recordemos también que hay estudios de la Organización Mundial de la Salud. Me parece que ya llevamos por lo menos 8 años del estudio del impacto en la salud humana sobre la ingesta de proteína animal hiperprocesada, además, ¿no? Generadora de cáncer, generadora de diferentes patologías de los seres humanos. No lo decimos nosotros, está en los estudios de la OMS. Y la reducción del consumo de carne no solo es beneficiosa, por supuesto, para los animales, lo es para el ambiente y también para las personas. Yo creo, Sofía, que es una cuestión de investigar. Yo creo que estamos en plena capacidad de abrir nuestros navegadores y poder preguntarnos ahí sobre la situación de los animales y las alternativas que tenemos. En este país, en todas las ciudades del país, debo decirlo porque hemos viajado por muchas ciudades, ya hay un restaurante vegetariano, ya hay personas que trabajan exclusivamente con productos orgánicos. Existe, este es un país bendito, en todos nuestros pisos climáticos se generan diferentes tipos de alimentos y yo creo que debemos volver a esos intercambios desde la tierra y para la tierra, y este no es un discurso ni idílico, ni tampoco es un discurso romántico, esto es plenamente capaz de hacerse. Las asociaciones de emprendedores de productos orgánicos y vegetarianos y de dietas vegetarianas, y esos emprendedores de cosméticos libres de crueldad que no se experimenta, y esas personas que ya producen solamente cosas de algodón y ya no se usan cueros, ya no se usan lanas, todo eso es factible, todo eso es posible. Mientras más apoyemos esa industria, también los precios van a ser mucho más accesibles para la gente. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos dejas tu contacto, por favor, por si más personas quieren sumarse. Mira, Raúl Zacoto nos deja este mensaje. Vean, yo estoy casi convencido que nunca voy a poder ser vegetariano, pero definitivamente tiene toda la razón sobre la crueldad. De acuerdo con Fernando, el sistema de producción y también los trabajadores se benefician de esa producción y productividad. Hay que usar métodos más amigables y no hay que dejar la avaricia corporativa trate tan mal a los animales. Huevos de gallina feliz, ¿es posible consumirlos? Bueno, hay que tratar también de que ojalá y pues sean certificados y sepamos de dónde vienen los productos. Fernando, los contactos, por favor, ya nos vamos a la pausa. Claro, con todo gusto. Nos encuentra en todas las redes sociales como Terranimal EC. Terranimal se escribe con una sola A, ¿sí? Terranimal EC, o pueden buscarla en Google como Terranimal Ecuador. Nosotros tenemos toda la disposición, por supuesto, y todas las ganas de ayudarles. Raúl, si se quiere indagar más en la dieta vegetariana, les podemos ayudar. Comuníquese a través de nuestras redes, nuestro correo electrónico contacto@terranimal.es. Y siempre muy gustosos, y muchísimas gracias por el espacio para hablar de estos temas que sin duda son importantes. Muchas gracias por la apertura. Siempre a la orden. Muchas gracias. Fernando Arroyo nos acompañaba y bueno, vamos a repasar antes de irnos a la pausa un mensajito que nos envía Javier Cáceres. Nos manda una foto de Cuche, su perrito, su amigo, su compañero que ha estado con él de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, de país en país, de continente en continente, en taxi, en bus, en barco, en canoa, en avión y hasta en una
canastilla de equipaje hemos viajado. Mi mensaje es que respetemos a los animales, especialmente a nuestras mascotas, demostremos que como humanos tenemos dignidad, démosles respeto y la responsabilidad que ellos deben tener. Lindo mensaje, muchas gracias. Además, bellísimo Cuche, nos envía esa fotito todo peinadito y demás. Y pues bueno, gracias de verdad por esa empatía también con estos temas que estamos tratando aquí en las Warmis del Barrio. Una pausa y volvemos con más. Tenemos el reporte con nuestro compañero Edison Paucar por el tema de los medicamentos, el sistema de salud en crisis en Ecuador. Las Warmis del Barrio están de regreso, amigos, amigas, muchísimas gracias por su atención, por estar siempre en contacto a través del 3240-040, 3240-050 y nuestro número celular que también está a su disposición, el 098-063-7663. Ahora nos vamos a conectar con Edison Paucar, nuestro compañero de Punto Noticias, porque él asistió a esta convocatoria de la Asociación Nacional por la Salud, que agrupa a varias organizaciones, entre ellas Jóvenes contra el Cáncer y muchas otras que dan contención a los pacientes que viven con enfermedades catastróficas. Muchas de ellas son niños y niñas, así es que estamos muy preocupados por esta situación y la alerta que ellos han levantado. Edison, muchas gracias por este reporte, buenos días. Muy buenos días, amigos de Radio Pichincha. Ya nos encontramos en estos momentos con los compañeros de la Alianza Nacional por la Salud, que el día de hoy han organizado una rueda de prensa en el Colegio de Arquitectos de aquí de Quito, en el norte de la urbe. Nos encontramos con uno de los voceros. Por favor, señor, su nombre. Gustavo Dávila, coordinador nacional de la Alianza Nacional por la Salud. El día de hoy han convocado esta rueda de prensa para hacer una denuncia, que es el tema de los medicamentos, ¿verdad? Sí, realmente los pacientes necesitan ser escuchados, deben ser escuchados. ¿Por qué? Porque no es posible que se tenga informes, según la señora ministra, de que están abastecidos los hospitales, cuando los médicos están demostrando de que no hay medicamentos, que no tienen instrumentos, que tienen que incluso operar con celulares. Eso es inaudito, no se puede concebir. Sin embargo, el señor presidente aplica todo el respaldo a su ministra por el éxito en la vacunación, entre comillas. Pero creo que es importante que se escuche a los pacientes, porque ellos son quienes hoy por hoy están padeciendo y su esperanza de vida está disminuyendo. Este tema de los medicamentos ya viene desde que inició la pandemia o antes de la pandemia. Porque he visto ya varias protestas, incluso plantones que han realizado en distintos hospitales del país. Sí, lamentablemente es un problema que viene desde el gobierno anterior. Sin embargo, tenemos 12 meses de un gobierno que conoce la problemática, que tiene el diagnóstico a través de su vicepresidente, pero en las soluciones son tibias, son parches. Tiene usted una declaratoria de emergencia que compra menos del 50% de los medicamentos en 2 meses. Tiene adquirido medicamentos que estaban próximos a caducarse. ¿Qué está pasando con esa inoperancia en el Ministerio de Salud? Y no se diga en el IES, que tiene la obligación. Es decir, si es que no cumplen, ¿qué tienen que hacer? Permitir que otras personas técnicamente solucionen esta problemática, pero no podemos seguir así los pacientes. Por ello es el tema que los pacientes nos cansamos de promesas, nos cansamos de reuniones infructuosas, de mesas de trabajo, y a la larga vemos que ha pasado un año y no hay los medicamentos como se ha venido ofreciendo. En cuanto justamente al tema de las promesas, ha habido pronunciamientos en estos últimos meses y semanas de autoridades nacionales, incluso el propio presidente, que ha dicho que ya les va a dar los medicamentos, que ya han comprado, que ya están ahí, pero no ha sucedido nada, ha quedado todo en promesas. Lamentablemente, como digo, basta de promesas, basta de incumplimientos. Y lo más grave, no se puede estar jugando con la vida de los pacientes, con la economía de los familiares. Se ha logrado sendas sentencias sobre acciones de protección y tampoco se las cumple. ¿Por qué unas acciones legales se las cumple y otras no? Es un llamado no solo al gobierno nacional, sino también a la función judicial. Ejerzan la fuerza que tiene coercitiva de sancionar. Si usted no cumple, esto es un desacato y por lo tanto está sujeto a ser simple y llanamente sancionado y destituido del cargo. ¿Por qué no hacerlo eso hoy por hoy? Tanto con el presidente del Consejo Superior del DIES cuanto con la señora ministra de Salud. Si no cumplen, creo que ellos tendrían que estar sujetos a lo que dice la ley. En cuanto a las acciones que tomarían en caso de no ser escuchados, ¿hay alguna otra medida que vayan a realizar en los próximos días? Sí, el próximo jueves
La idea es que vienen directivos de diferentes asociaciones para pedirle al señor presidente que escuche a su gente, escuche a sus dolientes, escuche a los familiares, a los pacientes sobre esta necesidad imperiosa de medicinas que no se ha solucionado y que han sido tantas promesas. Caso contrario, hay mucha gente que está analizando, entre otras, el tema de huelgas de hambre. Eso sería. Bueno, amigos de Radio Pichincha, como hemos escuchado, pues es una de las denuncias que se ha presentado el día de hoy, que son los pacientes que tienen muchas enfermedades, incluso catastróficas, y que no han podido recibir los medicamentos ofrecidos por el gobierno. Regresamos con ustedes a estudios. Gracias, muchas gracias. Edison Paucar, nuestro compañero, nos revelaba esta situación tan dolorosa de los niños, niñas con cáncer, de los pacientes con enfermedades catastróficas. La cifra que dieron hoy la Asociación de Padres de Niños con Cáncer dice que hay más de 60 niños con cáncer fallecidos de un año a la presente. El marco de mortalidad puede ser más del doble con respecto al histórico. Y la ministra Jimena Garzón dice que han sido su prioridad. Mentira, dice la Asociación de Padres de Niños con Cáncer. Los guerreros del video, porque la ministra Jimena Garzón ha publicado un video con los niños, dice están ya en remisión. Han sido tratados desde hace años atrás. Sin embargo, hoy hay muchos pacientes con cáncer, niños, niñas, adolescentes, que no tienen la medicación y que se están muriendo. No sean indolentes. No se puede más con este sistema de salud que no provee los medicamentos, por lo menos a los niños. ¿Quieren que se mueran los adultos? Bueno, háganse los locos, pero por lo menos a los niños denles una oportunidad de vivir. 60 niños con cáncer fallecidos por falta de medicamentos. Esta realidad, esto es responsabilidad del Estado y no puede seguir pasando. Todos tenemos que apoyarles, así sea a través de un tuit, así sea a través de las redes sociales, un mensajito expresando la solidaridad y recordándole, golpeándole la puerta al Estado y diciéndoles que no están cumpliendo con su misión. A propósito de la pregunta que habíamos planteado hace unos días, ¿cuánto se parece el país que describió el presidente Lasso en su discurso del 24 de mayo a la realidad? ¿Mucho, algo o anda en el metaverso? ¿Qué fue lo que nos respondieron? 361 votos y nos dice el 1.1% de quienes votaron que ese país descrito por el presidente Guillermo Lasso se parece mucho a la realidad. 2.2% que se parece a algo. Y el 96.7% de quienes contestaron nuestra encuesta, nuestro sondeo, es en realidad un sondeo a través de redes sociales, nos dice que anda en el metaverso, porque la realidad que nos contaron el 24 de mayo se parece muy poco a la realidad que vivimos los ciudadanos y ciudadanas de este país con la inseguridad que también nos ataca y con esta inseguridad aún más dolorosa que es la inacción del Estado cuando debería proteger a los niños, niñas y adolescentes con cáncer. Tenemos una llamada, buenos días, su nombre, su apellido, por favor. Niña Sofi, buenos días, Santiago Pineida le saluda. Gracias por lo de niña, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está? Un poco indignado incluso con lo que usted acaba de decir. ¿Cómo es posible que nosotros estemos esperando que el gobierno quiera que la gente adulta se muera si ni siquiera hace nada por los niños? O sea, yo creo que nosotros deberíamos despertarnos ya y lastimosamente hacer lo que están haciendo en otros pueblos, en otras ciudades que se ve, pararnos y poner mano dura. O sea, no es posible que este gobierno nos suba los precios de los pasajes, de los combustibles, de todas las cosas que nosotros usamos en la cotidianidad, y se llenen los bolsillos de ellos y nosotros tengamos que morirnos de hambre, ver cómo matan a jóvenes en las calles, ver cómo se mueren la gente avaliada, niños que no pueden ir a los colegios, la policía sale corriendo porque no tienen cómo defenderse. O sea, qué indignante es ver cómo el país ha caído tan bajo, y nosotros tengamos que decir que tengamos que esperar que el gobierno espere que se muera la gente con cáncer. O sea, qué indignación, niña Sofi, discúlpeme, estoy tan ofuscado, todas las mañanas que me levanto a ver las noticias, siempre es crónica roja, muertes, que la gente se muere, que les matan, o sea, jóvenes que no pueden salir ni sacar el teléfono porque incluso ya ni siquiera solo les roban, ahora hasta les apuñalan y les matan. Así o sea, es. Qué indignación, niña Sofi. Muchas gracias por su llamada. O sea, ya deberíamos hacer algo, ¿no les parece?
O sea, yo quisiera hacer, no sé, como un llamado al pueblo, levantémonos, saquémosle a patadas a este señor, bueno, porque no se merece otra muchas gracias cosa. por su llamada. Creo que hay mecanismos y en este tiempo también la democracia debería ser pues la forma en la cual podamos premiar o castigar a nuestros gobernantes. 9:47 gracias a quienes se comunican con nosotros. Vamos a saludar ahora a nuestro invitado, Juan Carlos Erazo. Él es el autor del libro Sapere Aude, que pues tiene detalles del Instituto Nacional Mejía, a propósito que el día de ayer estuvo conmemorando estos 125 años de creación. Ahí nos robamos una foto de las redes sociales, una foto de antaño, ¿no? Una foto del Mejía, pues vieja, de estas fotos en blanco y negro. Para usted ver esa foto, después de tanta investigación, de 8 años de investigar para generar estos detalles que a los estudiantes del Mejía, a los ex estudiantes del Mejía les puedan servir para apropiarse y para mantener viva esa identidad y ese cariño a su institución. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, manifestar una profunda admiración y respeto por esas joyas que se quedan atrapadas en el tiempo es muy importante porque nos marca el sentido social de aquella época y a dónde se estaba proyectando el plantel como tal, ¿no? Y bueno, pero ¿qué siente? Así como con el corazoncito, oye, ¿qué siente al ver la imagen en blanco y negro? La imagen para mí es muy motivante y yo he tenido más de una vez que se me han ido las lágrimas porque tuve yo una oportunidad muy especial en el 2015 en Alemania de ver un libro allá del Mejía en esas condiciones. Entonces para mí, yo un ecuatoriano solo en un idioma diferente fue pues demasiado emotivo, entonces yo lloré honestamente. Porque ver un material fuera en una universidad de primer nivel, pues... Además que cuando uno está fuera del país, como que el orgullo de ser ecuatoriano, pues es mucho más profundo, ¿no? Ponemos ese plus, las lágrimas brotaron. Juan Carlos Erazo Ballesteros es el autor del libro Sapere Aude, detalles del Instituto Nacional Mejía. ¿Cuál ha sido el proceso para la creación de este libro? Primero, una investigación muy extensa dentro y fuera del país durante 8 años. Se han hecho una compilación de varios materiales en torno a ya publicaciones hechas del Mejía, que hay algunas en la historia, pero que van quedándose en el tiempo, porque se cierran en una época, ¿no? Sumado a otras publicaciones que van reforzando o quitando cierta información que a veces circula de manera popular, vox populi. En este libro se ha tratado en la medida de lo posible de que todo esté muy bien investigado. Muy bien investigado. Yo estoy seguro que sí, así es, pero de pronto puede alguna cosa muy pequeña pasarse, pero por eso en 8 años se ha hecho el proceso. Tuvo un gran respaldo de la Sociedad de Egresados del Mejía, Directiva 2019-2021, pero un poquito más antes, desde el 2014, la Sociedad de Egresados del Mejía se abanderó de este proyecto, dando un impulso económico, y ahora actualmente en la publicación tenemos el aval y el abanderamiento del GAD de Pichincha con la abogada Paola Pavón, que vio en este proyecto pues una oportunidad cultural de enriquecimiento de la sociedad ecuatoriana y mundial. ¿Y por qué es importante? ¿Cuál es el aporte a la comunidad? El aporte a la comunidad va en que el sistema de educación pública estaba funcionando de la mejor manera y además fuera de las fronteras patrias. En el libro, cuando la persona que lo tenga pueda degustarlo a la mejor manera, tendrá un viaje en el cual el Mejía tuvo reconocimientos en América Latina, en Estados Unidos, en Alemania y en Suiza. Esto nos hace pensar un poquito qué pasaba entonces en el sistema educativo. Y claro, la revolución liberal dentro de su marco ideológico del laicismo y del acceso a todos a una educación de calidad, pues se esmeró en que los resultados sean efectivos. Entonces tenemos publicaciones fuera del país, tenemos una brillante cantidad de autores en literatura, científicos, deportistas. Entonces esto no es una cuestión que solo sea amor al plantel, sino es una realidad práctica que debe ser comentada. Entonces es un bien común en el cual nosotros podemos emular, porque no solo recordar, sino que estaba bien hecho, por qué se dejó y cómo podemos replicarlo en esta actualidad cuando hay muchos problemas de delincuencia, hay muchos problemas de estas situaciones y vemos que
todo parte por la educación. Y bueno, fue la primera institución laica de la capital, ¿no? Entonces, ¿cómo marca también los procesos educativos y la visión y la construcción de los ciudadanos que se formaron en estas aulas? Totalmente, totalmente. Hay que una puntualidad, me gustaría, Sofía, compartir con el público, es que el Mejía es la primera institución a nivel nacional, no solo en Quito. En el libro se explica detalladamente los conceptos de la escuela, donde instituto no es lo mismo que colegio. Y decir Colegio Mejía, nos estamos apartando de un proceso histórico, cómo se fundó. El acta de la asamblea del 1 de junio de 1897 dice exactamente Instituto Normal Mejía y da las estructuras y los planteamientos académicos, que no son los mismos que un colegio. El Colegio Bolívar de Tulcán ya existía, y ese es el primer colegio laico, pero el primer instituto es el Mejía. Y ahí se desarrolla todo el libro donde se explica y se comprueba de que esta valoración de la palabra instituto es fundamental. Y eso rige, y mi querida Sofía, determina el famoso apelativo de patrón Mejía en el futuro. Así, en Vox Populi la gente lo llama patrón porque el instituto normaba todo lo que correspondía al sistema educativo, al punto que el Ministerio de Educación asumía los planes de trabajo del Mejía para ponerlos a nivel nacional. Hay unas lindas evidencias, por ejemplo, la Radio del Aire, que era un programa de HCJB, donde eran los primeros pasos de la educación radiofónica. Ya. Lo implementa el Mejía con Carlos Andrade Marín en los años 30 y después el Ministerio lo replica. Entonces es patrón a seguir el Instituto Nacional. Porque muchos también le han dado un toque un poco machista a ese tema. Sí, exacto, yo te mando, poco, yo... Ajá. No, va por eso, es un modelo a seguir, la palabra patrón. Y eso se hace en Vox Populi en los años 30, porque el Mejía controlaba todo, inclusive los grados de los colegios particulares, para que no haya esas suspicacias previas a la Revolución Liberal, donde muchas veces el dinero daba un título, pero no la capacidad técnica. Entonces el Mejía y después otros colegios de corte público controlaban que los bachilleres sean profesionales, que cumplan su misión social, porque nos educamos para servir a la sociedad, no para servir yo mismo, ¿no? Actualmente, ¿cuántos estudiantes tiene el Instituto Mejía? Una buena pregunta. Bueno, son más de 5,000, porque el Instituto Nacional Mejía abarca ya la primaria, tiene el servicio de la secundaria en 2 jornadas, y bueno, lamentablemente ya no consta históricamente con esa brillante etapa de la nocturna, pero esos estudiantes están agrupados ahora en el servicio general, ¿no? En la parte vespertina y matutina. Es un tremendo plantel, ¿no? 7,000 estudiantes, imaginémonos cómo se pueda manejar. A veces uno como docente en un aula con 20 está medio cabezón. Y la historia, porque usted es docente también. Sí. ¿En qué área? En el área de música e investigación y pedagogía musical por la Universidad Católica del Ecuador. Se ha dicho que los estudiantes del Mejía tienen también bastante carácter. ¿Cómo es ser docente en la institución educativa? Bueno, en general, creo que lo más importante es que es el carácter comprensivo. En el Mejía, y eso valga que la gente entienda, no se educa con el garrotazo y la patada, sino más bien con la reflexión. Ya no, porque bueno, también esto ha sido parte de los procesos educativos en nuestro país, en todas las instituciones educativas, y por suerte ya se ha ido pues tomando conciencia de que eso no es educación. Exacto, no es educación. Han habido casos muy particulares, serían de hablarlo en una cuestión de anécdotas de profesores que en el Mejía tenían esto, pero la estructura como tal en el laicismo, justo ese respeto, no va por el lado de la violencia, sino por el lado del raciocinio, de la iluminación. Entonces uno como docente lo aplica en otros planteles y es muy bonito y creo yo que debe continuarse para que no nos pasemos al otro lado donde sea un caos y una anarquía el proceso educativo, ¿no? Pero en la investigación y como parte de uno de los capítulos está también precisamente ese desarrollo de la pedagogía moderna en la educación. Sí, eso es fascinante. ¿Qué es necesario saber sobre esto? Es necesario saber porque después de cuando hubo ya la Revolución Francesa y los procesos educativos con Rousseau comenzaron a ser ya diversos, ¿no? Un pequeño recordatorio antes de Rousseau. La educación no distinguía si eras adulto o pequeño. Entonces yo, por ejemplo, podía a un niño tratarlo como a un adulto, cuando nosotros sabemos que cada proceso ahora en la actualidad es diferente. Rousseau establece esto y posteriormente a comienzos del siglo XX la escuela nueva determina varios parámetros en los cuales la educación puede mejorarse.
Y oh, sorpresa, el Mejía se apadrina de esto. En el libro hay 30 parámetros en los cuales el Mejía, más o menos en unos 26, se destaca como primero en ejemplo para la educación en el Ecuador. Y eso es lo que determina que después haya seguimiento de escuelas académicas de formación en Alemania, en Suiza. Ahí le invité, un suizo, Adolf Ferrier, fundador de la Escuela Nueva, viene y visita el Mejía, el edificio que veíamos nostálgicamente en la foto. Entonces vienen a ver qué está pasando. ¿Cuántos libros, cuántas personas entrevistó, en cuántos libros se sumergió para la creación de este libro? Más o menos he leído unos 100 libros, desde las historias antiguas. La primera es de 1914, que hay un resumen pequeño del tempranero Mejía 1914, ¿no? Después hay una del 23, una de los 50 años. Esto me da una idea del contexto. Pero de ahí hay que ir reformando, buscando más también las contrapartes, ¿no? Y hay publicaciones de nuestros ideológicos rivales como los conservadores, que nos daban también pautas del trabajo, y las publicaciones de los estudiantes, como se llama la fuente primaria. Entonces uno analiza un escrito y ve que un estudiante de segundo curso del Mejía tiene un nivel universitario para escribir. ¿Cómo lograban eso? Entonces uno busca en el proceso académico y se sorprende de que los estudiantes se dedicaban mucho a escribir y hacían debates y todo eso. El resultado, tenemos un Jorge Enrique Adum, un Jorge Carrera Andrade, un Augusto Arias. O sea, salían, como yo digo, como sacar copias, perdón la comparación, pero era tan fácil sacar buenos profesionales con un proceso académico exigente. Bueno, hagamos la invitación donde podemos conseguir este libro, que además habla mucho de la música, de estos procesos creativos, del desarrollo de la banda de guerra. Hoy creo que es banda de paz, ¿no? Sigue siendo banda de guerra, eso hay que tenerlo en cuenta porque nace en un contexto histórico cívico. En el primer, eso es bonito, un adelanto para los que vayan a tener el libro. En el primer centenario de la batalla de Pichincha despide el batallón Mejía como representante del civismo a nivel público. A su contraparte sale el colegio San Gabriel, que era particular en aquella época, ¿no? O sigue siendo particular, pero tenía un corte un poquito más cívico que el que actualmente lo maneja. En el 41 ya hubo un pequeño incidente en diciembre y en enero, lo que motiva a que se formen guardias nacionales, y es el Mejía el que hace la Guardia Nacional más vistosa. Sofía, habían 300 estudiantes del Mejía listos para irse a la frontera. Por eso es banda de guerra, y históricamente no corresponde decir la banda de paz, porque técnicamente su enfoque fue cívico, patriótico. La gente, los diarios de aquella época, vitoreaban con tanto amor al Mejía, verle desfilar con un civismo y una decisión patria tan grandes que no vemos ahora. Muchas veces vimos, ahora solo el Consejo Provincial, con la prefecta Paola Pavón, hemos visto abanderarse ese civismo, no vemos en otro lado. Entonces ese Mejía histórico está ahí y no puede cambiarse, no podemos cambiar. Que no me gusta la palabra guerra, pero, sí, pero entiendo el contexto y lo que usted nos explica. Exacto. ¿Dónde encontramos el libro? Ya nos tenemos que despedir. Fabuloso. El 25 de junio, que son 180 años del nacimiento de Eloy Alfaro, va a ser lanzado en conjunto el Instituto Nacional Mejía y el Gobierno Provincial en el Instituto Nacional Mejía, como tal, en los patios, en un programa muy vistoso que será musical, la entrega de los libros, habrán unos simbolismos muy propios que se van a explicar en ese día, porque si el Mejía es el primer instituto laico del Ecuador, su autoridad es el señor rector, y nosotros siempre van a ver ustedes que guardamos mucha solemnidad con esa figura. Ahí vamos a estar ahí presentes con las autoridades que han colaborado, con el material, se los va a entregar y va a ser transmitido por las redes tanto de el GAD de Pichincha como del Instituto Nacional Mejía. ¿Cuántas hojas tiene este libro? 312 páginas, ¿no? 312 páginas. Ajá, a full color. Muchas gracias al licenciado Juan Carlos Erazo, autor de este libro, Sapere Aude. Me falta una parte del... Detalles del Instituto Nacional. Así es largo el título, pero es importante porque podemos recabar mucho de la historia, no solo del colegio, de la institución, sino de el país en general. Así Muchas gracias. Totalmente, muy gentil. Nos despedimos ya en las Guarmis del Barrio, como siempre es un gusto acompañarles. Mañana volvemos, como siempre, con más temas que nos interesan, con mucho de lo que ocurre en nuestro país. Hasta el día de mañana.
Nos despedimos de las Guarmis del barrio. Nos interesa saber lo que ocurre en tu comunidad y narrar tus historias. Las Guarmis del barrio. Nos juntamos, conversamos, te contamos las cosas propositivas que ocurren en tu sector. Sofía Montoya son las Guarmis del barrio. Programa Clasificación I, informativo, y O de opinión. Categoría A, apto para todo público.